461 del libro Mecánica de Fluidos, Engel, cuarta edición, que dice: para el campo de velocidad del problema 460, acá vemos el campo de velocidad del problema 460, que es vector velocidad igual a u más a sub 1x más b sub 1y en la dirección y, más v más a sub 2x más b sub 2y en la dirección j. Nos dicen que para ese campo de velocidad, ¿qué relación debe existir entre los coeficientes para garantizar que el campo de flujo sea incompresible? Y nos dan la posible respuesta, que es a1 menos b2 a sub 1 menos b sub 2 igual a 0. Entonces, pues primero que todo vamos a partir del campo de velocidad que nos dieron. Hay que recordar que ese campo de velocidad, según el enunciado del problema 460, es estacionario y bidimensional. Por lo tanto, solo tienen componentes en x y en y, es decir, componente u y componente v. Por lo tanto, la componente w de la velocidad es igual a 0. Entonces acá la tenemos, la componente w es igual a 0. El componente u es todo lo que acompaña a la dirección y, es decir, u mayúscula más a sub 1x más b sub 1y. El componente v de la velocidad es todo lo que acompaña a la j, que es b mayúscula más a sub 2x más b sub 2y. De acuerdo, entonces con eso en mente podemos empezar a hallar la relación que existe o que debe existir entre los coeficientes para garantizar que el campo de flujo sea incompresible. Entonces debemos recordar que para que un flujo sea incompresible, la razón de deformación volumétrica debe ser 0. Entonces partimos de la ecuación de la ecuación de la razón de deformación volumétrica, que es 1 sobre b por la derivada total de b con respecto a t igual a 0. Y eso también puede ser representado como la suma de las deformaciones lineales en cada uno de los ejes debe ser igual a 0, es decir, la deformación en x, deformación lineal en x más la deformación lineal en y más la deformación lineal en z deben ser igual a 0. Ahora bien, cada una de las deformaciones lineales está definida como una derivada parcial. La deformación lineal con respecto a x se puede expresar como la derivada parcial de u con respecto a x. La deformación lineal con respecto a y es igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Y la deformación lineal con respecto a z se puede expresar como la derivada parcial de w con respecto a z. Entonces, deformación lineal en x más deformación lineal en y más deformación lineal en z igual a 0 se puede expresar como la derivada parcial de u con respecto a x más la derivada parcial de v con respecto a y más la derivada parcial de w con respecto a z igual a 0. Si aplicamos entonces, reemplazamos las componentes del campo de velocidad que nos dieron en cada una de esas derivadas parciales, tenemos entonces que la derivada parcial de u con respecto a x es lo mismo que tener la derivada parcial de u mayúscula más a sub 1x más b sub 1y, que es el valor de la componente que hallamos hace unos minutos, más la derivada parcial de v con respecto a y. Entonces la derivada parcial de v, pero v es v mayúscula más a sub 2x más b sub 2y, entonces tendríamos derivada parcial de v mayúscula más a sub 2x más b sub 2y con respecto a y. Y la derivada parcial de w con respecto a z, pero como el campo es bidimensional, el componente w es 0, por lo tanto esa derivada parcial también es 0. Entonces si derivamos, tenemos que la derivada parcial de u con respecto a x, eso es una constante, es igual a 0. La derivada parcial de a sub 1 con respecto a x, eso es a sub 1, la derivada parcial de x es 1 por la constante que acompaña, que es a sub 1, sería a sub 1. Y la derivada parcial de b1 y con respecto a x es igual a 0, eso se toma como una constante. Listo, entonces tendríamos a sub 1 como primer término de la ecuación. Luego derivamos u sub b, derivada de v con respecto a y, entonces tendríamos derivada de v mayúscula con respecto a y es 0, eso es una constante. Derivada parcial de a sub 2x con respecto a y también es 0, eso es una constante. Y la derivada parcial de b sub 2y con respecto a y, entonces la derivada parcial de y es 1 por la constante que acompaña es b sub 2, esto nos daría b sub 2. Tendríamos el segundo término de la ecuación, a sub 1 más b sub 2, y la derivada parcial de 0 con respecto a z ya dijimos que es 0 debido a que el flujo es bidimensional. Entonces tendríamos a sub 1 más b sub 2 igual a 0, a sub 1 más b sub 2 más 0 igual a 0, que es lo mismo que tener a sub 1 más b sub 2 igual a 0, y esa es entonces la relación que debe existir entre los dos coeficientes para garantizar que el campo de flujo sea incompresible.
Ahora bien, es importante ver que esto no coincide con la sugerencia de respuesta que nos dan en el enunciado. En el enunciado de la cuarta división nos dicen que la respuesta debe ser A1 menos B2 igual a 0. No importa, quiere decir que hay un error en el enunciado, porque esto, si vemos por ejemplo un libro como el mismo libro pero en la edición 1, allá nos van a dar el enunciado correcto, que es respuesta A1 más B2 igual a 0. Bueno, entonces con esto llegamos al final del ejercicio.